Entonces vamos a dar inicio, ¿verdad? Lo que es la presentación de tecnología POE. Ok, bueno, ya muchos lo tienen claro, ¿verdad? Pero igual vamos a explicar bien lo que es el POE, ¿verdad? Es prácticamente, como lo dice acá, la alimentación a través de Ethernet, ¿verdad? Es Power over Ethernet. ¿Qué es lo que significan sus siglas? Que prácticamente la tecnología que hace que incorpore la alimentación eléctrica a una infraestructura LAN, ¿verdad? Nuestra red privada, ¿verdad? Nuestra red local e implementando lo que es la alimentación por esa misma estructura, ¿verdad? O cableado. Como lo dice acá, permite la alimentación eléctrica que se suministra a un dispositivo de red. Hablemos de switches, puntos de acceso, router, teléfonos, cámaras IP, entre otros, ¿verdad? Utilizando el mismo cable que se utiliza para la conexión de red, ¿verdad? O sea, la red de datos. Entonces, por un mismo cable, esta tecnología hace que podamos utilizar estos dos medios, ¿verdad? Que es datos y electricidad. Ok, como ya muchos saben, los cables UTP, ¿verdad? Se componen de 8 pines, 8 cablecitos, ¿verdad? Acá lo podemos ver. Y tenemos lo que son dos estándar, ¿verdad? Que es clase A y clase B. Donde podemos ver acá la información de los pines, que lo que es el pin 1, 2, 3 y 6, viéndolo izquierda a derecha, ¿verdad? Si podemos ver acá el conector, son estos los que siempre se utilizan para lo que es transmisión de datos, o sea, transmisión y recepción. Esto hablando de categoría 5, ¿verdad? Entonces, siempre se van a utilizar lo que son los pines 1, 2, 3 y 6 para datos. ¿Cuál es la diferencia en clase A y clase B? Lo único que cambian es los colores. Si podemos ver en clase B, empezamos con naranjas y en clase A empezamos con verdes. Entonces, siempre los verdes y naranjas son los que se utilizan para datos. Ok, entonces una conexión PoE se compone de tres equipos, ¿verdad? Que es el Power Sourcing Equipment, PSE, que es el equipo que entrega la alimentación al cable, ¿verdad? Hablamos de lo que es el inyector o los switches que ya todos conocemos. Powered Device, que es el equipo que recibe la alimentación. Hablamos de cámaras, ¿verdad? Hablamos de puntos de acceso, teléfonos, entre otros. Y lo que es el cable Ethernet. Entonces, el PoE tiene tres componentes básicos, ¿verdad? Que son estos. Y acá ejemplos, ¿verdad? Como ya lo que les comenté, los PSE, que son switches, inyectores, ¿verdad? Más que todo. Y los PD, que son los equipos que van a recibir la alimentación por medio de PoE. Ok, entonces esto es importante, ¿verdad? Que sepamos lo que es el IEE 802.3 AF. Este es el estándar, ¿verdad? Que se adoptó en el 2013, donde se establecieron una serie de parámetros a seguir. O sea, es como decir las reglas que se tiene que cumplir para que los equipos trabajen bajo este estándar. Entonces, ya muchos hemos visto, tal vez en una ficha técnica o algún requisito, ¿verdad? De los equipos, donde dice que tiene que ser 802.3 AF. Entonces, vamos a ver por qué es que se solicita que tenga este tipo, bueno, esta tecnología, ¿verdad? Este estándar, y más que todo es para protección. Entonces, vamos a ver acá.
Algunos de los parámetros que proporciona el estándar 802.3 AF, donde dice que la potencia de salida de la fuente de alimentación es de 15.4 watts, que se puede suministrar bajo este estándar sobre el 802.3 AF. Entonces, el equipo tiene una capacidad de dar hasta 15.4 watts de potencia, donde también establece que a pesar de que estamos dando esta potencia al equipo, lo mínimo que le tiene que llegar es casi que los 13 watts, ¿verdad? Para que trabaje bien sobre este estándar. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto se cumpla? Vamos a ir a ver que tenemos una distancia máxima de cableado, que ya muchos lo conocen, que es 100 metros, ¿verdad? También la resistencia, bueno, del cable, por lo general, aquí lo podemos ver, se necesita lo que es categoría 5 o superior para poder cumplir con todos estos requisitos, ¿verdad? Para poder asegurar que a nuestro equipo receptor no llegue lo que son los 13 watts de potencia. ¿Qué pasa si no cumplimos esto? Utilizamos algún cable de mala calidad, ¿verdad? O ponemos equipos a mayor distancia, va a llegar menos potencia y es donde vamos a tener problemas de comunicación, ¿verdad? O que el equipo se va a estar reiniciando. Entonces, todo esto es importantísimo tenerlo presente. Los rangos que se comprenden, ¿verdad? Bajo el estándar 802.3 AF, los rangos de voltaje de la fuente tiene que manejar desde 44 voltios hasta 57 voltios. Entonces, por lo general, sabemos que 802.3 AF, cuando un equipo dice que se alimenta bajo este estándar, por lo general se alimenta con 48 voltios, ¿verdad? Entonces, acá el estándar nos dice que el equipo tiene que tener la capacidad de alimentarse desde 37 voltios hasta 57 voltios para que trabaje bien. Entonces, esto es más que todo, ¿verdad? Algunos de los parámetros que nos indica el estándar 802.3 AF que se tienen que cumplir, ¿verdad? Para trabajar bajo dicho estándar. Entonces, vamos a ver cómo es que funciona este estándar. Entonces, él se comprende de una serie de bloques, ¿verdad? Empezando por el primer bloque, ¿verdad? Donde podemos ver acá nombre Polarity Protection. Entonces, ¿cómo lo indica la norma? La tensión introducida puede venir de dos formas. Una de las formas consiste en usar el par de datos, o sea, los 4 hilos, dos pares de datos del cable Ethernet como fuente de alimentación. Vimos anteriormente que utilizábamos 1, 2, 3 y vamos a ver cuál era el otro. Y 6, 1, 2, 3 y 6, que son los pines de datos. Bajo este estándar podemos utilizar esos 4 pines para alimentar y para datos. O sea, vamos a utilizar dos pares para dos funciones diferentes a la misma vez. Entonces, con el estándar podemos hacer esto, o bien podemos utilizar la segunda forma, que es utilizar los pares alternativos, que vimos que eran los 5, 4, 5, 7 y 8, que son los pares que quedan libres, y por ahí también se puede suministrar lo que es el voltaje. Entonces, este es uno de los bloques, ¿verdad?, que utilizan los equipos que trabajan bajo este estándar. Entonces, nada más para que lo tengamos presente, de esas dos formas se puede entregar, ¿verdad?, o puede el equipo recibir la alimentación bajo el estándar 802.3 AF. En el segundo bloque dice que para asegurarnos que el equipo no aplica una tensión a un dispositivo que no implementa PoE, ¿verdad? Que no es un equipo PoE, hablamos de computadoras, ¿verdad? U otro dispositivo.
el dispositivo va a empezar a dar unos determinados niveles de señal, de tensión, perdón. Estos niveles de tensión se dividen en 4 etapas. Al principio el dispositivo va a aplicar una tensión baja, ¿verdad? Desde los 2 voltios hasta los 10 voltios, buscando una resistencia de 25 kiloohmios. Si la resistencia es demasiado alta o demasiado baja, simplemente el equipo no hará nada. Entonces ya quedaría ahí, él no va a subir voltaje y no va a entregar voltaje al equipo porque él está reconociendo que no es un equipo que necesita alimentación, pues, ¿verdad? Entonces, en esta fase, ¿verdad? El equipo lo que hace es proteger a los dispositivos que no son PoE, ¿verdad? Entonces, en caso de que el equipo resulte ser PoE, simplemente va a buscar qué clase de alimentación requiere. Entonces, para ello, él va a empezar a elevar el voltaje, medirá la corriente que pasa a través de él y dependiendo del resultado, el dispositivo sabrá cuál alimentación permitía para que trabaje el dispositivo, ¿verdad? Acá podemos ver una tablita, entonces, de las clases de PoE. Cuando una conexión PoE se inicia, el dispositivo empieza a alimentar el PD, ¿verdad? Que es el dispositivo que necesita la alimentación y puede avisar qué clase de PoE es, ¿verdad? Lo que es un indicativo de qué tanta energía necesita para operar. Entonces, también de esta manera se asegura que si un dispositivo no es PoE, bajo los estándares no se dañará, pues no va a recibir energía. Entonces, como vimos en el segundo bloque, él simplemente, como se dice, ¿verdad? Va a ir censando y dependiendo de la resistencia del equipo, alimenta o no alimenta el equipo. Y como el equipo, ¿verdad? A alimentar trabaja bajo el mismo estándar, él indicará qué clase de dispositivo es. Podemos ver clase 0, 1, 2, 3 y 4. Donde tenemos una serie de ejemplos, ¿verdad? Entonces, si el equipo fuera clase 0, el equipo va a necesitar de 0.45 a casi los 13 watts, ¿verdad? Entonces, un AP por lo general anda en ese promedio de consumo. Si el equipo es un teléfono VoIP, indicará que es clase 1 y va a consumir de 0.45 a casi 4 watts. Y así con los demás ejemplos. Entonces, si vemos, es importante utilizar lo que es este estándar porque nos estamos asegurando una protección hacia los dispositivos. Entonces, no es simplemente, ok, voy a comprar un inyector PoE. Bueno, vamos a ver las diferencias de los diferentes PoEs que hay. Pero si nosotros utilizamos equipos que trabajan bajo un estándar, podemos ver que nos estamos asegurando la protección de los equipos, no simplemente ponerlos a funcionar, sino la protección, que esa es la idea, que nosotros vayamos conociendo más del tema y no simplemente que sabemos el equipo se alimenta con 12, 24, 48 voltios, 57 y compramos cualquier dispositivo. Ok, entonces, bueno, entre las otras bloques que utiliza un dispositivo para trabajar con este estándar, tenemos el tercer bloque que es el Control Stage, que simplemente lo que él hace, si lo podemos ver acá, mientras el equipo está haciendo el reconocimiento del dispositivo alimentar, simplemente el de control va a estar desconectando una línea, ¿verdad? Para que él no esté suministrando el voltaje, ¿verdad? Y nos vaya a dañar el equipo. Él va a empezar a cerrar acá la línea y empezar a alimentar el dispositivo cuando este voltaje vaya llegando a los 35 voltios. Cuando sea igual a 35 voltios o más, él va a cerrar la parte de control para seguir con el segundo bloque. Pero esto es más que todo el funcionamiento, ¿verdad?, de los equipos internamente. Pero igual es bueno que lo sepan para que ustedes
conozcan cómo es que va a trabajar un equipo bajo este estándar. Entonces, por lo general, la tensión utilizada es de los 48 voltios. Entonces, ya con todos estos bloques y identificando qué clase de equipo es, el equipo a alimentar, ¿verdad? Y si es de 48 voltios, simplemente el último bloque, el último segmento, le va a brindar lo que es el voltaje que necesita el equipo, ¿verdad? Que por lo general, como vimos en el estándar, tiene que manejar un rango de 36 voltios a 57 voltios. Ok, entonces en resumen, esto es simplemente lo que hace el estándar 802.3 AF, que es una parte de detección, ¿verdad? Comprueba si el dispositivo conectado tiene resistencia. Ahí vemos la resistencia, que tiene que estar entre 15 y 35 kiloohmios, ¿verdad? Después hace una clasificación, comprueba a qué clase pertenece, acá lo podemos ver, y empieza a alimentar el dispositivo, ¿verdad? Y finalmente ya alimenta con la potencia, el voltaje que necesita el equipo. Entonces, esto es lo que hace el estándar 802.3 AF para alimentar lo que son los dispositivos. A ver. Ok, entonces, estándares y PoE pasivo son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, tanto los switches, inyectores PoE y los dispositivos que se alimentan requieren especificar si trabajan alguno de los estándares actuales o si funcionan con PoE pasivo. Nosotros vamos a ver la diferencia de un equipo estándar y PoE pasivo. Entonces, un sistema que trabaja bajo los estándares PoE garantiza la seguridad del equipo, ¿verdad? Lo que veníamos comentando. Y el usuario, mediante diferentes medidas, como vimos, los procesos que realiza el estándar para poder proteger un equipo y alimentarlo si lo necesita o no, ¿verdad? Entonces, estamos hablando del 802.3, donde también nos establece que tiene que ser una distancia máxima de 100 metros, ¿verdad? Entonces el voltaje que proveen los PSE es de 48 a 56 voltios corriente directa. Entonces suficientemente alto para enviarse de forma eficiente a largas distancias y suficientemente bajo para ser seguro al operar por personales, ¿verdad? Ya sea de TI o instaladores de sistemas de seguridad. Ok, entonces, PoE pasivo. El sistema que trabaja con PoE pasivo, que muchos lo conocen, ¿verdad? Es prácticamente los inyectores que se venden, ya sea 24 o 48 voltios. No utilizan ningún protocolo de alimentación para determinar qué clase es el dispositivo a alimentar. Entonces, simplemente el inyector es de 24 voltios, ok, va a enviar el voltaje por los dos pares de hilo de cable UTP, que por lo general son los cables que no se utilizan para datos, o sea, 4 y 5, 7 y 8, que son los pares azul y cafés. Entonces, la diferencia del PoE pasivo simplemente se conecta a un equipo y si ocupa alimentación, lo alimenta y si no, puede dañarlo. Entonces, el PoE pasivo es el inyector o el equipo que no trabaja bajo un estándar, entonces no nos va a dar ningún tipo de protección. ¿Verdad? Entonces también estos tipos de PoE, ¿verdad? Algunos fabricantes de los dispositivos integran los inyectores PoE propietarios o PoE pasivos para alimentar sus equipos. Entonces pueden haber inyectores pasivos de 24, 16 o el voltaje del dispositivo que se necesite alimentar. Entonces las desventajas, la distancia de cableado máxima se reducirá dependiendo del equipo a utilizar, pero típicamente no se recomienda a más de 60 metros.
solo se pueden utilizar estrictamente para dispositivos que requieren ese voltaje o potencia, entonces evitando compatibilidad con otras marcas o dispositivos. Pueden dañar equipos PoE que usen el estándar, debido a que el PoE pasivo siempre envía voltaje sin revisar si el dispositivo es o no, ¿verdad? PoE. Y con el inyector PoE pasivo se pueden alimentar todos los dispositivos 802.3 AF, pero no todos los 802.3 AT van a funcionar. Ya vamos a ver por qué. Ok, entonces, ¿cuál es la potencia máxima que se puede entregar? Estamos hablando del 802.3 AF. La máxima potencia que se puede dar por una fuente de alimentación es de 15.4 watts. Entonces, el 802.3 AF solamente puede entregar un máximo de 15 watts. Eso es importante que lo tengan presente, ¿verdad? ¿Cuál es la alimentación máxima o la potencia máxima que puede dar un dispositivo que trabaja bajo este estándar? Ya que si necesitamos de una mayor cantidad de potencia, vamos a tener que utilizar otros tipos de dispositivos. Entonces, también hay que tener en claro, ¿verdad? Si contamos las pérdidas, la potencia máxima será de unos 13 watts, ¿verdad? Entonces, en muchos casos esta cifra se queda algo corta, pues se supone que se está utilizando el cable de mayor calidad, ¿verdad? No se está llegando a los límites de distancia. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Vamos a tener una pérdida, entonces si el equipo consume 15, 16 watts y decimos que lo vamos a conectar a 60, 80 metros, posiblemente nos vaya a dar fallas, porque siempre vamos a tener algunas pérdidas a la distancia. Ok, entonces, dentro de los estándares 802.3 existen tres principales. Estos son los tres que se utilizan actualmente y están vigentes actualmente. Hablamos del 802.3 AF, que dijimos que trabaja entre 48 y 56 voltios con una potencia máxima de 15 watts. Ya viene lo que es el 802.3 AT, que se le conoce también como PoE+, ¿verdad? O PoE Plus, que utiliza un voltaje de operación de 56 voltios y tiene una potencia máxima de 30 watts. Y ya tenemos acá lo que es el 802.3 BT, que es PoE++, que utiliza también un voltaje de operación de 56 voltios y hasta un máximo de 100 watts. Entonces aquí podemos ver los diferentes tipos de estándares que se manejan y dependiendo de esto los equipos que se van a alimentar. Ok, como vimos, ¿verdad? El estándar PoE puede utilizar los mismos pines para datos y alimentación. 1, 2, 3 y 6. El inyector pasivo utiliza los pares 4 y 5 y 7 y 8. O sea, los que no se están utilizando para lo que es datos, ¿verdad? Esto en categoría 5. ¿Verdad? Acá lo podemos ver, un ejemplo del 802.3 AF, donde tenemos acá que en clase B estamos utilizando, ¿verdad? Los pines 1, 2, 3 y 5 para datos y se está utilizando lo que son 4 y 5, 7 y 8, que siempre son azules y cafés para voltaje. O bien en el estándar se puede utilizar los mismos de datos para lo que es el voltaje. En el caso de Giga, ¿verdad? Que ya estamos hablando
de categoría 6 se utilizan todos los pares o todos los pines, sí, todos los pares para lo que es datos. Entonces, en categoría 6 se utilizan todos siempre, porque entre más cantidad se utiliza, en verdad, mayor velocidades tienen. Por eso se utilizan todos. Y acá podemos utilizar ya sean azules y cafés para voltaje o se utilizan igual naranjas o verdes, pero todos para datos. Entonces, bueno, y la tecnología puede eliminar la necesidad de tomas de corriente, ¿verdad? Esto en el caso de los switches, ¿verdad? Ya que muchas veces es muy incómodo tener que conectar ya sean transformadores o inyectores POE, ¿verdad? Entonces con eso nos vamos a asegurar que tenemos la necesidad de simplemente poner menos tomas de corriente, ¿verdad? Y también se pueden utilizar los sistemas SAI, ¿verdad? Que es prácticamente alimentación, bueno, sistemas de alimentación interrumpida que para garantizar un funcionamiento las 24 horas del día y 7 días de la semana. Eso dependiendo, ¿verdad? Prácticamente estamos hablando de las UPS, de los sistemas de respaldo. Entonces, ¿cómo funciona una cámara POE? El funcionamiento es sencillo, ¿verdad? Si observamos todos los cables que funcionan bajo un protocolo, categoría 5 o 6, vamos a ver que están compuestos de 8 cables, ¿verdad? Que ya lo que vimos, de estos 8, siempre en las cámaras se van a utilizar solamente 4, ¿verdad? 4 pines o 2 pares para lo que es datos. Entonces, precisamente los 2 pares que no se utilizan se van a utilizar para lo que es la alimentación eléctrica. Ya que estamos hablando de los azules y cafés. Entonces, aunque en principio, ¿verdad? La tecnología estaba muy limitada y se usaba casi exclusivamente en aparatos que requerían poca potencia eléctrica. Ya vimos que hay diferentes estándares y soportan más potencia. ¿Verdad? Por ejemplo, los teléfonos IP que consumen poco, hoy podemos encontrar sin problemas switches compatibles con PoE, ¿verdad? Capaces de manejar decenas de cámaras, ¿verdad? Que consumen mucho más. Entonces tenemos equipos que tienen bastante potencia para alimentar los equipos. Ok. Y también otra cosa importante es conocer lo que es la potencia máxima que puede entregar un equipo. Acá, déjame para ver, lo importante es siempre ver las características del equipo, o sea, ingresar a la ficha técnica de los equipos para ver cuál es la potencia máxima. Acá les voy a mostrar nada más un ejemplo, ¿verdad? De un switch. Ok, acá tengo un modelo, un ejemplo. El US-850W. Hacerle un zoom. Podemos ver acá, bueno, el modelo ya nos dice cuál es la potencia máxima del equipo, que son 150 watts. El equipo tiene una capacidad total de entregar 150 watts. Y acá podemos ver, si nosotros revisamos la ficha técnica, podemos ver que puede manejar PoE Plus, ¿verdad? O sea, maneja el estándar 802.3 AF y también el 802.3 AT. Y si nosotros vemos acá, en la ficha técnica nos dice cuál es la capacidad máxima por puerto. Entonces nos dice que él tiene una potencia máxima en PoE Plus, que estamos hablando de 802.3 AT, de hasta 34 watts.
¿verdad? Entonces dijimos que la F son 15 watts y el AT son hasta 30 watts, ¿verdad? Entonces, y el voltaje, el rango de voltaje es de 50 a 57 voltios. También este equipo tiene la capacidad de trabajar con PoE pasivo. Puede dar 24 voltios pasivos, aquí el equipo lo indica. Y con una capacidad máxima de 17 watts. Entonces, esto es importantísimo conocerlo, ¿verdad? Porque ha pasado de que necesitan conectar un ejemplo, 8 equipos que consumen 30 watts. Si nosotros multiplicamos esos 30 watts por 8, no nos van a dar los 150, que es la máxima potencia que él puede entregar. Entonces ya necesitamos cambiar de equipo, ¿verdad? Entonces, él nos puede dar 150 watts, pero casi que utilizando unos 15 watts en todos los puertos, ¿verdad? Entonces, importantísimo siempre revisar la ficha técnica de los equipos y ver cuál es la capacidad máxima del equipo y la capacidad máxima por puerto que puede entregar, ¿verdad? La potencia por puerto. Entonces, eso es importantísimo siempre revisarlo. Ok, entonces, ¿cuándo se usa una cámara PoE? Cuando, bueno, no van a ser conectadas por Wi-Fi, ¿verdad? Porque se pueden cablear. Y con esto nos vamos a asegurar una conexión estable, ¿verdad? Consiguiendo disminuir la cantidad de cables lanzados en la vivienda, establecimiento, ¿verdad? O empresa. Entonces, también cuando en el equipo a instalar las cámaras de vigilancia no disponemos de tomas de corriente, ya que si es un lugar donde no llega al 110, ¿verdad? No tenemos toma. Lo más fácil es utilizar una cámara IP y que se pueda alimentar por medio de PoE, ¿verdad? Entonces, como lo vemos acá, con un Power over Ethernet tendremos una cámara igual a un cable, mientras que sin PoE es una cámara más dos cables, ya sea mandando el voltaje o haciéndole, hay que hacer una instalación de 110 voltios para poder conectar el equipo. Entonces ya ahí nos vamos a complicar un poco. Entonces también puedo convertir una cámara que no es PoE este, a una cámara PoE. Bueno, vamos a ver, pero sí la podemos alimentar. Entonces, no, acá podemos ver que se pueden utilizar unos splitters. Nosotros lo manejamos. Que si ustedes ven, lo que hacemos es, con este splitter, vamos a conectar acá la alimentación, por lo general 12 voltios. Vamos a conectar los datos, perdón. Y acá estamos uniendo los pines. Vamos a salir con un RJ45, ¿verdad? Un cable UTP hacia otro splitter, y este splitter lo que hace es separarnos los datos y el voltaje. Sí, don Francisco, ¿cuál es la consulta? Entonces, en este caso, ¿verdad? Podemos utilizar, si ya es que hay un cable, ¿verdad? Queremos reutilizarlo, o una cámara se quemó, y tenemos ahí un repuesto, pero no es PoE, ¿verdad? O la cámara, ha pasado mucho de cámaras que se les daña el modulito PoE, entonces no encienden por PoE y solo por 12 voltios. Esto es una solución para aprovechar el cableado ya existente. Ok, acá me hace una consulta. Se podría poner de un lado el splitter, ok, y el otro lado que se conecte. Ok, vamos a ver si será como el ejemplo. Bueno, este es el que manejamos, el RBG PoE de MikroTik. Entonces acá
yo puedo, esto es como la función del POE. Voy a utilizar, como lo vimos, el voltaje y lo que es los datos y los voy a unir. Entonces, no sé si esa es la consulta que me hace don Francisco. Si podemos utilizar un transformador, los datos, unirlos y conectar ya sea el equipo que necesitamos, una cámara o un plato. Entonces, esto estaríamos haciendo aquí la función de un inyector POE o de un switch POE, uniendo datos y voltaje. Pero en este caso tenemos que poner un transformador que sea de 48 voltios, o si el equipo es de 24 voltios, hay que poner de 24 voltios. No sé, don Francisco, si era así más o menos la consulta que tenías. Si es así, no hay ningún problema. O sea, hay dos formas de utilizar este splitter. Si yo quiero, no tengo inyector POE y quiero hacerme uno, ¿verdad? Lo hago de esta forma, pero creo que sale más barato comprar el inyector POE. O bien, si una cámara se le daña, el modulito POE o la cámara no es POE, puede utilizar esto para separar los datos, unirlos acá, los datos y el voltaje con el cableado RJ40, el cableado UTP, y acá los vuelvo a separar para alimentar el equipo. Ok, entonces, del lado la cámara, ok, vamos a ver. El problema es que si lo hacemos al revés, don Francisco, vamos a ver, acá. Me dices que del lado de la cámara, poner acá como está acá, y de este lado poner un inyector POE. Vamos a ver. No, es que no me lo permite, don Francisco, no sé. No me permite habilitar acá pero es silla. Lo que me decís es que de este lado poner un inyector POE. O sea, aquí poner conectar un inyector POE o un switch para acá separarlos. El problema es que el inyector POE o el switch POE van a entregar 48 voltios o 24 voltios. Y acá sí me va a separar, o sea, me va a separar los datos, pero acá, ¿qué me va a tirar? Me va a tirar 48 voltios o 24 voltios. Y por lo general, cuando es alimentación DC, por lo general las cámaras son de 12 voltios, entonces no nos funcionarían. Hay equipos, sí he visto equipos que lo que hacen es, recibir aquí un inyector POE de 48 voltios y él los transforma y acá me saca 12 voltios. Nosotros manejábamos uno, no recuerdo ahorita si habrán stock, pero estábamos manejando uno que hacía eso. Entonces no sé si era así la solución que querías, ¿verdad? Pero sí se pueden conectar, solo que aquí nos va a dar el voltaje que nos está entregando el equipo. Que está acá conectado, ¿verdad? En este caso omitiendo esto, ¿verdad? Entonces lo que hace es separar datos de voltaje. No sé si ahí te quedó claro, don Francisco, ahí cualquier cosilla me indicas. Con mucho gusto. Ok, entonces, continuando, vimos lo que era el estándar 802.3 AT, que lo vimos también en la ficha técnica, que simplemente son mejoras de alimentación y podemos entregar desde 25, acá nos tira lo mínimo, ¿verdad? Que se debe entregar para un equipo y la potencia por lo general lo máximo son 30 watts. Y acá podemos ver un equipo, yo lo busqué, la ficha técnica de él,
y nos dice que es un 802.3 AT clase 4. Entonces, también está lo que es el 802.3 BT, que es el que vimos que nos puede alimentar, nos puede entregar hasta 100 watts. Entonces, utilizando un par de trenzado de 4 pares balanceado, menor potencia de reserva y mejoras específicas para soportar aplicaciones IoT. Es cualquier tipo de sensores, ¿verdad? Que ya utilizan más potencia, más de 30 watts. Entonces, recapitulamos, tenemos los estándar 802.3 AF, máximo 15 watts. Tenemos el AT, 30 watts. Y el 802.3 BT hasta 100 watts. Que por lo general es conocido como PoE++, ¿verdad? Ya lo vimos. O 4PPoE. Entonces, una diferencia respecto al PoE normal, ¿verdad? El 802.3 es, en vez de que el dispositivo accionado asuma que el cableado es de peor calidad, el 802.3 permite que el dispositivo identifique la longitud del cable para sacar más potencia, siempre y cuando no supere los 100, aquí era, bueno, sí, los 100 watts y los 100 metros igual. Otra cosa importante es, ¿verdad?, que al ejecutar más potencia sobre los 4 pares, en este caso el 802.3 BT utiliza los 4 pares también para alimentación. Al necesitar mayor potencia, utiliza más pares, ¿verdad? Entonces, es importante asegurar de que las temperaturas del cable no excedan la temperatura máxima, que son 60 grados Celsius, especificados por los estándares de TIA, ¿verdad? Entonces, para esto, utilizar categoría superior, cableado blindado y reduzca la longitud del canal a entregar corriente continua, ¿verdad? Entre mayor distancia, más se puede calentar el equipo. Entonces, un ejemplo, un paquete de 60 cables categoría 6A expondrá aproximadamente 12% menos el calor, ¿verdad?, del aumento que categoría 6. Entonces, el cable blindado funcionará aún mejor debido al blindaje que actúa como aislante. Dependiendo de la aplicación, también podría tener sentido elegir cableados de mejor rendimiento para no tener que disminuir la longitud del canal por 100 metros. Entonces, eso es importantísimo, ¿verdad? Utilizar siempre, si son equipos que consumen mucho, utilizar cable de buena calidad, ¿verdad? Entonces, una mano de obra deficiente y falta de calidad de cableado pueden dificultar alcanzar el voltaje de modo común, ¿verdad? Incluso fabricantes advierten sobre el impacto del cableado barato y no compatible, ¿verdad? Como lo que es muchos que es de aluminio revestido de cobre. Entonces, la idea es que el cable sea de mayor calidad y ojalá casi que el 100% cobre. Ok, acá es prácticamente como un resumen, ¿verdad? Del 802.3 AF, el AT y tenemos lo que es el PoE++, PoE++, que es el BT, y el BT se puede dividir en tipo 3 y tipo 4, ¿verdad? Que es hasta 60 watts máximo, el tipo 3, y el tipo 4 hasta 100 watts máximo. Acá las especificaciones, ¿verdad? La potencia máxima, 15, 30, ya lo vimos. El disponible mínimo para cada dispositivo. Los rangos de voltajes. La corriente máxima. Y la resistencia máxima del par, ¿verdad? Y acá lo que es el cable mínimo a utilizar, categoría siempre. Y todos con una distancia máxima de hasta 100 metros.
Acá tenemos lo que es un ejemplo, ¿verdad? Lo que es los consumos promedios de los equipos. Una cámara IP puede consumir desde 10 a 12 watts máximo. Los PTZ ya pueden consumir un poco más, incluso hay PTZ que consumen más de 20 watts, pero por lo general andan en estos rangos, ¿verdad? Los access point, los teléfonos y otros equipos. Entonces son ejemplos. Bueno, acá también es un poco de resumen, ¿verdad? Lo que es 802.3 AF, categoría, utiliza 4 pines, ¿verdad? O sea, 2 pares, y se puede utilizar modo A y B. También en el estándar 802.3 AT, categoría 5, igual, 4 pares, 4 pines, perdón, 2 pares, igual, estándar A o B. Y acá lo que es el 802.3 BT, que utilizan los 8 pines, ¿verdad? O sea, los 4 pares para lo que es tanto voltaje como datos. Lo que son, bueno, igual el estándar, lo que son los nombres con los que se conocen, las máximas potencias que pueden entregar, esos fueron los años que se establecieron, ¿verdad? Y lo mínimo que se necesita tener disponible para el dispositivo, ¿verdad? El PD, para que trabaje bien. E igual acá, prácticamente lo mismo, donde nos indica que la distancia máxima va a ser de 100 metros. Entonces, ¿cómo conecto un equipo a más de 100 metros de distancia? Ok, la distancia de conexión se puede ampliar mediante el uso de extensores PoE o repetidores PoE. Entonces, se instala un extensor PoE en línea entre el PSE, que es el equipo que envía la alimentación, y el PD, ¿verdad? En medio de ellos. El PD es el dispositivo que se va a alimentar. Entonces, acá la distancia de conexión puede ser de 100 metros. O sea, cada 100 metros yo puedo poner un extensor PoE. O bien, mucha gente utiliza hasta los switches, ¿verdad? Para extender. Entonces, algunos extensores PoE le permiten conectar en cadena múltiples unidades, empujando la distancia total de conexión más allá desde hasta 500 metros. Entonces, acá podemos ver un ejemplo, cómo es que funciona, ¿verdad? Un extensor PoE recibe energía y datos del equipo que los está suministrando, ¿verdad? O sea, el que está conectado. Utiliza parte de esta energía para funcionamiento y pasa la energía restante al siguiente dispositivo PoE. Un extensor gigabit PoE normalmente utilizará de 4 a 5 watts de potencia. Entonces, si se conecta un equipo que entrega 802.3 AT y puede entregar 25 watts de potencia al extensor, lo podemos ver acá. Un equipo está entregando 25 watts de potencia. A los 100 metros ponemos el extensor y el extensor nos va a dar 21 watts, ¿verdad? Porque él está consumiendo, él está robando ahí energía y nos va a estar entregando para el siguiente dispositivo disponibles 21 watts. Entonces todo eso es importante tenerlo en cuenta. Acá podemos ver otro ejemplo, ¿verdad? Donde ya estamos extendiendo a mayor distancia. Y podemos salir acá con 25 watts y cada 100 metros nos extendemos y vamos a ver lo que es la potencia al final disponible para el equipo. Entonces, con esta potencia es suficiente para alimentar ya sea un dispositivo de bajo consumo, ya hablemos de una cámara, ¿verdad? Un access point o cualquier otro dispositivo. Entonces, algo más a tener en cuenta, los extensores PoE, algunos de los extensores PoE se pueden utilizar en exteriores, ¿verdad? Pero no todos. Algunos se pueden también conectar en cadena, pero no todos son compatibles.
Y no todos los PoE admiten velocidades gigabit, ¿verdad? Algunos solo son Fast Ethernet, que son 10-100. Acá podemos ver el modelo, bueno, de uno de los que nosotros utilizamos, que es el Jeeper de MikroTik. Este equipo es gigabit y puede trabajar con 802.3 AF y AT, ¿verdad? Entonces maneja rangos de voltaje desde 24 a 57 voltios. Con un máximo de consumo de 2 watts. Entonces podemos ver que no consume mucho, no va a ser mucha la pérdida. Acá vemos un ejemplo, ¿verdad? Que podemos poner el equipo cada 100 metros, incluso entre ellos puede haber una distancia de hasta 200 metros, según la ficha técnica, pero lo ideal es ojalá utilizarlo a 100 metros, muchos 150 metros de distancia entre ellos. Y acá podemos ver, todo esto está en la ficha técnica del equipo, donde vamos a ver lo que es la pérdida, ¿verdad? O el consumo de cada uno de los equipos a 100 metros. Si le ingresan 53.5 voltios, nos va a entregar 53.2. Ya a los 310 metros, si él está recibiendo 46.1 voltios, nos entrega 45.8. Y así nos vamos a ir hasta, podemos ver acá que ya superamos el kilómetro. Y simplemente si queremos hacer un enlace de datos, el equipo tiene unos jumpers. Esto es para como deshabilitar la continuidad de los pines de voltaje y simplemente vamos a recibir los datos y vamos a conectar acá un router, un switch que no necesita PoE, ¿verdad? Entonces también se puede utilizar para extender datos. Y tenemos acá, bueno, este es el código, que es una carcasa para este equipo y convertirlo en IP67 para poder ponerlo en exteriores. Entonces, bastante interesante y una buena aplicación, ¿verdad? Para muchos lugares donde necesitamos conectar equipos a mayor de 100 metros, ¿verdad? Y también está lo que es el PoE Extended, que simplemente es una tecnología desarrollada por algunos de los fabricantes. Esto no es un estándar, ¿verdad? Simplemente son fabricantes que implementan la alimentación PoE a distancias superiores a los 100 metros. Puede llegar a un alcance entre los 200 y 300 metros sin necesidad de conectar un extender, ¿verdad? Solamente con el mismo cable. Entonces, ¿cómo hacen ellos? Simplemente lo que hacen es reducir la velocidad máxima de transmisión del puerto. Entonces, acá lo podemos ver que ellos lo reducen hasta 10 megas. O sea, simplemente es para conectar un ejemplo, una cámara o un dispositivo que no necesite mucho ancho de banda. Entonces ellos sacrifican lo que es el ancho de banda, aumentan la potencia y con eso logran poder llegar a mayores distancias, ¿verdad? Que es el estándar 100 metros. Entonces, tenerlo presente que hay equipos, nosotros manejamos los equipos, ¿verdad? En este caso switches de Hikvision para poder conectar cámaras a mayor distancia, ¿verdad? Superando hasta los 200 metros. Pero el equipo tiene que revisar que tenga la opción de PoE Extended. Y teniendo claro que por este cable, por este puerto, solamente se pueden pasar una velocidad máxima de 10 megabits por segundo, ¿verdad? Entonces yo no puedo poner esto a 200 metros, conectar otro switch y ahí poner un montón de cámaras y por este voy a jalar todas. Simplemente es para conectar las cámaras directo al equipo, ¿verdad? Porque sabemos que una cámara no va a consumir, dependiendo de la resolución, pero una cámara de 2 megapíxeles no te va a consumir más de 6 megabits por segundo. Entonces está hecho, diseñado para eso.
Y acá tenemos también lo que son los dispositivos, porque ya que estamos hablando de POE, ¿verdad? De alimentación, es importante siempre proteger los equipos. Nosotros tenemos lo que son los protectores ETH-SP de Wikiti, que son para proteger los dispositivos contra descargas, ¿verdad? En este caso, acá tenemos un ejemplo, un equipo que se está conectando mediante este protector. Para que él funcione hay que aterrizarlo a tierra, ¿verdad? Entonces ya sea que reciba una descarga, se va a tirar a tierra, ¿verdad? Va a descargar por ese medio y no va a dañar el equipo, ¿verdad? Entonces es importante que lo tengan presente. Entonces, beneficios, ¿verdad? Ahorro de tiempo y dinero, se reduce la cantidad de cables, ¿verdad? Seguridad, ya hablamos del estándar 802.3 AF y cómo funciona él, ¿verdad? Entonces nos puede proteger los equipos para ver si necesitan o no voltaje. Y también, al ser un estándar, nos puede ayudar a protegerse sobre descargas, ¿verdad? O malas instalaciones. Escalabilidad, ¿verdad? Podremos aumentar el número de dispositivos fácilmente con solo conectar un cable de Ethernet. En este caso, si tuviéramos un switch, simplemente se extiende la red, ¿verdad? Conectándonos con un equipo más, ¿verdad? Un dispositivo más. Flexibilidad. Al no necesitar un sistema de alimentación, disfrutaremos de más libertad a la hora de instalar, ¿verdad? Más que todo sistemas de vigilancia, ¿verdad? Videovigilancia. Y incorporar un SAI, ¿verdad? SAI, que es un dispositivo, un sistema de alimentación interrumpido. Nos vamos a asegurar, perdón, que incluso si sufrimos cortes de luz, las cámaras o equipos van a seguir funcionando. Entonces son bastante las ventajas que tenemos utilizando los equipos, ¿verdad? Por medio de la tecnología POE. Ok, entonces, bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta. Igual, si tienen consultas, acá están los contactos, ya muchos lo conocen, ya sea el número de nosotros, 2290-5585, y marcan la opción de soporte, o bien nos escriben al correo soporte@secunet.com, o por el medio de WhatsApp, que es el 6412-1869. Entonces, si no tienen alguna consulta, igual, si les quedó ahí algo pendiente, si necesitan la presentación, les interesa, pueden escribir a soporte@secunet.com y yo se los paso para que lo tengan ahí. Entonces, por hoy esto sería. Espero que les haya resultado bastante interesante y de provecho, ¿verdad? Porque esa es la idea. Ahí, muchas gracias a Don Johnny, que me pone que estuvo muy claro. Esa era la idea. Espero que a todos les haya quedado claro, ¿verdad? Y ya por lo menos tenemos lo que es un poco más de conocimiento por qué utilizar los estándares y los dispositivos, ya sean pasivos o que trabajan bajo el estándar. Entonces, más bien a todos, muchas gracias por mantenerse, por participar. Y vamos a estar ahí, bueno, ya por mes vamos informándoles de las capacitaciones que hay todos los meses. Ah, el SwitchPoint, ahí me puso una consulta. El SwitchPoint de Hikvision 250 metros de 16 canales se puede utilizar a 250 metros sin ningún problema. Correcto, nada más es habilitarle. Creo que él trae unos switches para usted habilitar el POE Extended. Entonces nada más los habilitan los puertos que necesita y a 250, siempre y cuando utilices cable de calidad, ¿verdad? Y no haya pega ni nada, a 250 metros te va a funcionar sin ningún problema. Ok, muchas gracias a todos, que tengan un excelente día y ahí estamos en contacto.